primera parte, ojalá no mucho, qué son las variables, porque eso nos quedó ese pedacito, y luego entonces tenemos el tiempo para revisar también el artículo. Yo ya les abrí un buzón para que ustedes lo puedan entregar el taller del análisis de ese artículo. El artículo está hace ya como más de una semana, y ahora está el taller y ahora está el buzón también, ¿ya? Y la idea es que justamente hoy día eh, podamos resolver alguna duda. Obviamente si no se han leído el artículo no van a tener dudas, pero yo les puedo contar más o menos de qué es lo que es el artículo. Ahí tengo un par de diapos para eso. Incluso les voy a contar un poco de la historia de uno de los autores del artículo. Eso. Entonces la primera parte cortita espero que sea, aunque uno cree que puede ser más fácil, igual las variables a veces se complican, ¿ya? Entonces lo primero es eso, conversar un poco sobre variables. Y entonces aquí tendremos estos invitados, investigadores invitados, ¿ya? Eso. Y entonces una definición muy simple y muy intuitiva de qué es lo que es una variable. Finalmente son características, son atributos eh, que varían finalmente, que no se presentan siempre de una misma manera, ¿ya? Si finalmente yo no tengo ninguna variación, valga la redundancia, entonces esa no sería una variable dentro de mi estudio, ¿ya? Yo digo, bueno, finalmente voy a hacer este estudio eh, solo en colegios privados. Finalmente la variable tipo de colegio, tipo de sistema educativo, etcétera, no existe. O sea, no se estudia como una variable en sí, ¿ya? Eh, Ahora, mi idea es que ustedes reflexionaran y me pudieran decir, cada uno de ustedes, alguna variable, pensando en los primeros estudios que propusieron en su presentación, ¿se acuerdan? Entonces, pueden decir alguna de esas variables. Las variables serían entonces aquellos atributos, características que ustedes iban a estudiar, que les interesaba estudiar. Pueden decírmelo o pueden escribírmelo. Pero si ustedes me dicen una variable, yo ahí evalúo de inmediato si entienden el concepto de variable o no. Mis variables eran el aprendizaje de los estudiantes, Ya. no, la conducta de los estudiantes Ujú. y el método de aprendizaje con respecto a usar técnicas de reciclaje y técnicas de reutilización, Mm. reutilizar, eh, no sé cómo conjugar esa palabra, pero eso. Ya, o sea, lo tuyo era ver un poco cómo ese tipo de trabajo, de estrategia o de actividad impactaba en la motivación de los estudiantes, En la conducta. en la conducta. Ya. Entonces, uno cuando se da cuenta que eso es lo que quiere como estudiar, lo primero es definir esas variables y vamos a ver que después uno va a tener que darse cuenta cómo las mido, cómo mides tú esa conducta, por ejemplo. Eh, Eso es algo que uno se tiene que dar el trabajo de revisar. ¿Alguna otra variable de algún otro estudio, de esos primeros estudios? O bueno, de alguno de los estudios que hemos visto también puede ser. ¿M? Variables. Nombre al menos una variable. O escríbela. ¿M? ¿Están durmiendo? No duerman. Ya es tarde. 2:30. Pero una variable cualquiera. Una variable cualquiera. Pero es que hay que ver si es que es una variable. Aunque ustedes no lo crean, a veces uno se enreda y dice justo algo que no varía. O justo El algo que... tamaño. El tamaño. Eh, claro, eso es una variable. El tamaño. La altura, dices tú. Ya. Y esa variable
claro, varía dependiendo de, por ejemplo, ustedes, recuerdan que hicimos ese ejercicio, la mayoría de ustedes están en epistemología, hicimos eso, de ver cómo variaba esa variable, si tenía algún patrón. Y vimos que había el patrón de que los hombres eran un poco más altos que las mujeres. Eh, ya, muy bien. ¿Qué otra variable? ¿Alguna que tenga más relación con, en este caso ahora, con educación o con enseñanza de la biología? Alessandra, muy bien. La cantidad de alumnos en la sala, ¿ya? Justamente, qué interesante variable, porque algunos están diciendo, oye, ¿por qué no volvemos a clase? ¿Cómo los franceses están volviendo a clase, los alemanes, los españoles? Y entonces, una de las variables que hay que tomar en cuenta es el número de alumnos por la sala, por sala. Yo estuve en Chicago un tiempo estudiando y mis hijos tuvieron que ir conmigo, guajajaja, y ellos tuvieron que ir a colegios públicos de Chicago y en esos colegios públicos las salas eran gigantes y eran cerca de 25. Entonces, en la sala adentro tenían un piano, tenían unos computadores y tenían espacio para moverse, ¿ya? No sé si sea tanto lo que se necesita como para estar a distanciamiento social, pero claro, esa variable de cantidad de alumnos por sala y la otra variable, tamaño de la sala, es lo que primero uno debería comparar para decir que uno puede hacer aquí en Chile lo mismo que están haciendo en Europa, ¿cierto? Para volver a clase. Em, Catalina Ríos, muy bien. Cierto que nosotros estuvimos trabajando con unos datitos y ustedes también van a trabajar hoy día con esos datitos. El conocimiento de naturaleza en la ciencia es una variable que a mí me podría interesar estudiar, ¿cierto? El conocimiento de naturaleza de la ciencia, se supone que hay que saber de eso, además de saber de ciencia, lo estuvimos revisando en historia y la biología, en epistemología. Y por otro lado, el conocimiento sobre evolución o el aprendizaje de evolución que uno pueda lograr, ¿cierto? En los alumnos también son variables. Ya, muy bien. Ya, pues, estamos bien y si a alguien le queda duda, avanzamos y ahí podemos conversar. Oh, justo un ejemplo de lo que estaba diciendo Catalina, no estábamos para nada coordinados, pero este es un trabajo muy interesante y se los traigo porque, no sé, pues para mostrarles que se pueden hacer trabajos interesantes, incluso ustedes mismos, digamos, no porque uno sea chico y que esté recién empezando. Tanto Emilia como Beatriz hicieron su trabajo de título y estudiaron justamente la relación entre la comprensión de naturaleza de la ciencia y la comprensión y aceptación de la teoría de la evolución en profesores que, que trabajaron en mi proyecto o que participaron en mi proyecto. Entonces, una vez que yo ya tenía los datos, las estudiantes no tuvieron que ir a recolectar datos, pero sí ya estaban los datos. Entonces, lo que hicieron fue sí, determinar si había alguna relación, ¿ya? Entonces, aquí se muestra justamente el título. El título dice, la relación entre la comprensión de naturaleza de la ciencia y la comprensión y aceptación de la teoría de la evolución, ¿ya? Y aquí, justamente le estoy mostrando aquí una variable y aquí la otra variable. Esta es la aceptación, esta es la comprensión o el conocimiento, y acá dice score, o sea, algún valor. En el caso de la aceptación, lo medimos con un cuestionario que va de 20 puntos a 100, ¿ya? Incluso había un profe que al comienzo tuvo 30 y algo puntos, o sea, que no creía nada en la evolución, o que no la aceptaba como un conocimiento científico. Y acá tenemos en blanco pre y en negro post. Eso quiere decir que le hicimos el cuestionario, le aplicamos el cuestionario antes de hacer un curso y después de hacer un curso. En este caso fue un diplomado, o sea, fueron casi 6 meses. Pero incluso este no se lo aplicamos al comienzo del diplomado, sino que al comienzo del módulo que hablaba de evolución, ¿ya?
Entonces esto fue, pónganlo ustedes, un mes, y el post-test de aceptación fue, no sé, a los 2 meses después, ¿ya? Y lo mismo acá, este es otro cuestionario que mide conocimiento sobre evolución, pero en este caso, si se fijan, tienen valores negativos hacia valores positivos, dependiendo de si en la respuesta, que son, digamos, de preguntas abiertas, o sea, de desarrollo. Si uno encuentra preconcepciones, las cataloga como negativos, y si hay conceptos correctos, son positivos. Entonces, pueden haber conceptos negativos. Imagínense que habían 12 profesores que al comienzo, antes de hacer ese módulo del diplomado, sacaban menos. O sea, yo le preguntaba cómo era la evolución y ellos respondían principalmente en base a preconcepciones, profesores de biología. Así que ojo con la evolución, igual es complicado entenderla. ¿Ya? Y eso. Entonces, ¿qué variables de investigación hay aquí? Bueno, está la comprensión de la comprensión o el conocimiento de evolución, la aceptación de la evolución, y en este caso no la mostré, pero también está la comprensión de la naturaleza de la ciencia. ¿Qué tipo de estudio es? Si es explicativo, si es correlacional, si es descriptivo. ¿Qué creen ustedes? Si está relacionando variables, no obstante no está hecho un experimento, por ejemplo. ¿Qué tipo de estudio es? Podría ser correlacional. Excelente respuesta, correlacional, ¿ya? Para que sea explicativo tiene que haber, junto con el tipo de estudio, digamos, explicativo, tiene que haber un diseño experimental, o por lo menos tiene que usarse ya métodos estadísticos más o menos sofisticados, como regresiones lineales o y simples o múltiples, cuando yo ya sé que una variable impacta a otra, ¿ya? Profe, Dígame. una pregunta, el foro que subió, que hicimos con la profe Erika, al final era explicativo el- la investigación del museo de historia natural. ¿Me está preguntando? Sí. Pero todavía pueden responderlo, ¿no? ¿O ya lo respondieron todos? No, yo no lo he No respondido sé. aún. No lo diga. Usted no Pucha. lo diga. Tiene que, bueno, miren lo que hemos revisado, lo que acabo de decir, pues si hay algún tipo de manipulación, algún tipo de comparación entre un control y un experimental, es porque entonces yo tengo una variable que yo creo que afecta a otra, ya la conozco. Los estudios correlacionales son cuando yo relaciono variables, pero no estoy seguro si realmente una afecta a la otra o la otra afecta a la una, ¿ya? O cómo ocurre eso. Porque a lo mejor sí, parece que una afecta a la otra, pero en realidad es otra entre medio que media esa relación, ¿ya? Entonces, pero para distinguirlo, en general los estudios correlacionales no implican experimentos, generalmente, ¿ya? Todos los estudios que son médicos, muchas veces la mayoría son correlacionales porque uno no puede manipular a las personas, uno ve la correlación entre este que se alimenta con tal cosa versus no sé, sus niveles de colesterol, o este que fuma más, pero yo no puedo generar grupos de los que fuman y a estos otros que nunca han fumado, o sea, tener dos grupos de personas que nunca han fumado y a uno hacerlas fumar y el otro que sigan no fumando, sino que tengo que estudiar a los que ya tienen esos hábitos, por ejemplo, y entonces ver si hay correlación entre cuánto fumo, por ejemplo, un fumador versus sus daños, sus enfermedades o cualquier otra característica de salud, ¿ya? Entonces yo no manipulo ahí, yo no digo este fuma, este no fuma, sino que lo único que hago es medir la variable y a lo mejor cuánto fuma, frecuencia, número de cigarrillos, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo mismo la dieta, a no ser que, claro, sean voluntarios y empiecen a comer de una forma, yo lo que hago es correlacionar
la dieta que ya tiene una persona con alguna otra variable corporal, ¿ya? Y en este sentido, entonces, estas variables vamos a definirlas de dos formas principalmente. Una es la función y la otra es cómo la medimos. La función es que finalmente en mi estudio, si yo justamente creo que es una variable que recibe un efecto, que principalmente es el resultado, el producto de algo, o si es justamente la causa, ¿ya? Justamente si yo creo que la causa de mejores aprendizaje es que yo les enseño de una forma específica, justamente mi variable independiente va a ser la forma en que yo enseño. En este caso puede ser de una forma tradicional, así, hablando y, no sé, centrado en el profesor, y otra forma que sea centrado en el alumno, con talleres, no sé, con trabajo colaborativo, etc. Entonces yo tengo dos cursos y a uno le aplico una y a otro le aplico otra, y mi variable respuesta dependiente va a ser cuánto aprendieron ellos, porque yo estoy asumiendo que lo que aprenden los estudiantes es el resultado o es el producto de cómo yo les enseño, ¿ya? Entonces, de repente es más fácil en un estudio didáctico o de didáctica de la ciencia o de pedagogía. Generalmente, si yo estoy tratando de ver el efecto de cómo se enseña algo sobre el aprendizaje de ese algo, siempre la independiente será la forma en que yo enseño y la dependiente va a ser ese aprendizaje que yo espero que ocurra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, dependiente siempre va a ser el aprendizaje, la comprensión o los conocimientos del estudiante, versus la independiente va a ser la innovación que yo hago, ¿ya? O la forma de enseñar. Eso. Y este lo saqué de un librito que es muy interesante, del Andy Field, que yo creo que se los puedo subir, donde justamente entonces reconoce variables independientes y dependientes, y a veces también se les llama predictoras a la independiente o resultado a la dependiente. Bueno, un poco acá lo decía, ¿no? Dependiente, resultado, producto, ¿ya? Generalmente se ocupa esta jerga para cuando yo hago experimentos, la variable independiente y la variable dependiente, ¿ya? La independiente es la que yo manipulo, como dice aquí en inglés, manipulo, ¿ya? Y la dependiente es la que recibe finalmente la manipulación de la variable independiente. En un experimento ecológico, por ejemplo, si yo nuevamente quiero ver eh, la germinación de semillas en diferentes ambientes, yo como, digamos, como investigador, manipulo un ambiente y lo pongo con tanto cantidad de agua y otro ambiente lo dejo con otra cantidad de agua. Entonces la variable cantidad de agua es la variable independiente que yo estoy manipulando, yo como investigador. Y la variable dependiente es la que yo supongo que se expresa al yo manipular la independiente. En este caso, a lo mejor la germinación, número de días el que germinó, o el tamaño, digamos, de este tallito que va saliendo, que en realidad no se llama tallito, pero se me olvidó cómo se llama. ¿Ya? Entonces, una variable es la que yo manipulo y que entonces afecta a la otra, y la otra es la que yo espero que varíe o sea diferente de acuerdo a cómo yo manipule la anterior. ¿Ya? Eso. En este caso, por ejemplo, en el caso que recién les comentaba de las chiquillas, la Emilia y la Beatriz, de su trabajo de titulación, eh, claro, uno en rigor es un trabajo correlacional, pero finalmente da un primer pie para ver si existe a lo mejor posibilidad de que una variable esté influyendo en la otra, ¿ya? Si es que yo hago un estudio correlacional, en este caso, por ejemplo, si yo mido cuánto ganó o cuánto aprendieron de naturaleza la ciencia los profesores, y ese valor, el delta, la ganancia, cuántos sabían antes, cuántos sabían después, que yo mido con una prueba, ese delta, cuánto aprendieron de nos, veo si se relaciona con
lo que aprendieron de evolución al final, post. ¿Ven? Y entonces esa ganancia de nodos en relación con lo que sabía al final el profesor tiene una correlación y entonces habría a lo mejor algún efecto. Pero como no hay un experimento, uno no puede realmente, digamos, concluir, y por eso mejor no hablar de variable dependiente o independiente. De repente uno podría hablar de variable predictoria y variable de resultado, ¿ya? Pero incluso en el mejor de los casos uno podría hablar solamente de variables estudiadas, ¿ya? Pero lo mismo vimos en ese trabajo, vimos que la aceptación al final del curso de los profesores también se correlacionaba con cuánto aprendían de naturaleza de la ciencia, ¿ya? Entonces, ahí hay una primera aproximación a variables que podrían ser explicaciones, podrían estar explicando a otras. Eso es lo que nosotros suponíamos, pero en este artículo en realidad uno no lo puede concluir, digamos, eh, totalmente, porque no hay un diseño experimental, ¿ya? Y entonces cuando uno está en las conclusiones, a uno le dicen, ojo con sus conclusiones, no concluya tan enfáticamente. Y para terminar, en términos de variables, que es lo único que quiero ver hoy, también depende de cómo uno las mide, ¿ya? Y esto a lo mejor se va, digamos, confluir o sobreponer, solapar con lo que ustedes vean en bioestadística. Y bueno, ahí eh, generalmente estos son nomenclaturas que uso yo de justamente este libro del Andy Field, o incluso del Sampieri. Bueno, eh, las medibles son aquellas que uno puede obtener un valor, digamos, numérico, y que puede tener múltiples de estos valores nuestra variable, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una prueba y esa prueba, no sé, pues tiene entre 20 y 100 puntos, por lo menos puedo tener 80 puntos o más, si es que a lo mejor digo que tienen 90,1, 92,8, no sé, ¿ya? O sea, tienen múltiples valores. Si son ya infinitos valores, uno podría hablar que es una variable medible continua, y si tiene valores que finalmente son ciertos números enteros, uno podría hablar que son variables discretas, ¿ya? Medible pero discreta. Por ejemplo, yo podría preguntarles cuántos cursos han aprobado a esta altura de su carrera, y eso es justamente una variable medible discreta, porque igual ustedes me van a decir los que aprobaron. No cuentan los que están haciendo en estos momentos, y todos los que ya hicieron en los semestres anteriores o los reprobaron o los aprobaron. O ninguno quedó como a medio aprobado, ¿no? ¿O sí? Está medio aprobado, profe. Está con un morado. Entonces ustedes me pueden decir, profe, yo he aprobado, no sé, 18 cursos o 12 cursos o lo que sea. Bueno, esos son una variable medible discreta porque solamente toma ciertos valores enteros, ¿ya? Mientras que si yo te pregunto cuál es tu promedio general hoy día, uno podría decir que ya una variable más continua, más que discreta, porque uno puede tener un 5,2, 5,3, 5,48, porque puedo no aproximarlo. Entonces hay muchos más valores. En rigor podrían ser, digamos, infinitos, ¿ya? Y por otro lado están las variables que son categóricas y que entonces no son medibles en rigor, sino que son como asignables a un lugar, a una categoría, ¿ya? Eh, no sé, por ejemplo, género, por ejemplo, no sé, nivel socioeconómico, yo estoy aquí, aquí o acá nomás, son 3 o 4 categorías a las cuales no tiene mucho sentido. Finalmente uno para manipularlas les pone número, pero les pone un número, no sé, arbitrario, 1, 2, 3. No tienen ese valor numérico, no tiene un sentido de medición de la variable, ¿ya? Si yo digo, aquí están los que son, no sé, veganos, y acá están los que son, no sé, omnívoros,
finalmente yo tengo es una variable, el curso a lo mejor hay 2, 3 personas o 5 que son veganas, que tienen cierto, no sé, forma de alimento preferido, y todo el resto otros son de otro tipo de, de dieta preferida, y tengo entonces tantos individuos con una dieta, tantos individuos con otra dieta, pero no es que unos sean ceros y otros sean unos, pero yo, para analizar después si eso tiene que ver con su, no sé, índice de masa corporal, por ejemplo, que es una variable continua, yo lo voy a medir, voy a ver, voy a decir, los veganos son más saludables, o al revés, no hay diferencia entre la dieta versus cuál es mi MC. Entonces yo voy a tener una variable discreta, o sea que en realidad es categórica, perdón, donde tengo dos categorías, soy vegano o no, y una variable continua que va a ser mi índice de masa corporal, ¿ya? Y voy a ver, por ejemplo, si hay relación. Eso es en realidad lo que les quería mostrar. Aquí tenemos entonces las variables continuas. A veces algunas continuas también puede ser discreta. Uno puede discretizar una variable continua, ¿cierto? Porque a lo mejor el peso, yo no sé, digo, los que tienen tal peso más que tal peso, o incluso puedo llegar a generar categorías con el IMC, por ejemplo, no sé, de repente hay personas que están con sobrepeso, personas con desnutrición, y esas son categorías que se generan a partir de que yo justamente discretizo y como genero intervalos de finalmente valores de variables continuas, ¿ya? El peso es continuo, la edad de uno es continua, pero tampoco tiene mucho sentido a lo mejor para cierto estudio, y entonces yo digo, no sé, estos son niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Entonces, una misma variable, y eso es muy importante, dependiendo del uso, del estudio, del investigador, puede ser continua, pero finalmente la puedo llegar a dejar discreta o incluso como categórica, ¿ya? Dependiendo de cómo yo lo, lo quiera como investigador. Y bueno, también hay veces en que justamente aquí un ejemplo de algunas variables continuas que se ven como discretas, o otras discretas que parecen continuas. Por ejemplo, si uno ve el número de parejas que uno ha tenido, no sé, a lo largo de la vida, es obviamente eh, un número entero, o no sé, bueno, en mis tiempos, ya. Eh, Pero claro, uno puede también sacar un promedio, y en ese sentido el promedio va a ser más o menos continuo, y uno va a decir, hoy en día, no sé, pues la gente tiene 6,9 parejas a los 25 años. No tiene mucho sentido porque uno no tiene eh, como 6 parejas y un pedazo de pareja, ¿cierto? Eh, y lo mismo, como les decía yo, la edad de hecho es justamente continuo. Nadie usa nanosegundos o segundos de vida, sino que obviamente uno muchas veces por lo menos la discretiza y la ve en años. ¿Cuántos años tienes? E incluso, como les decía, uno puede llegar a generar categorías, que ya sería eh, como más aún. Eh, Y dentro de estas categorías, uno en general, para terminar, entonces reconoce variables nominales, ordinales y binarias, ¿ya? Las binarias corresponden justamente a una variable nominal que tiene solo dos categorías, ¿ya? Vivo o muerto, vive en la quinta región o no vive en la quinta región. No hay diferencias, o sea, intermedios. Eh, por ejemplo, eh, ahora, estas, por ejemplo, categóricas que no, justamente las nominales son categóricas que no necesariamente cumplen un orden, ¿cierto? La profesión, diferentes profesiones, yo le puedo poner un orden, pero no tiene sentido ese orden, o los colores, o como les decía, la dieta, ¿no? Que uno sea mejor porque sea vegano, pero obviamente le va a poner, no sé, 0 al vegano, 1 al que no es vegano, pero no es que el uno sea mejor o mayor, ¿ya? A diferencia de las categóricas ordinales, que sí tienen un orden, como su nombre lo dice, ¿ya? Porque va de menor a mayor, nivel socioeconómico o lo que sea, ¿ya? Si yo tiene algún sentido ordenarlas, entonces son
ordinales, ¿ya? Eso. Un último ejemplo es el que ya habíamos visto antes, como ejemplo de estudio explicativo con un diseño experimental, donde nuestra amiga Emine Adadan estudiaba cuál era el efecto de enseñar a través de múltiples representaciones. Era esta MR, múltiples representaciones. Esta era enseñanza con múltiples representaciones, esta era enseñanza sin eso, y esto era el post-test y esto el pre-test, ¿ya? Entonces ella tuvo dos grupos, por ejemplo, un curso con múltiples representaciones, otro sin, antes y después. Entonces el estudio que ella hizo involucró una variable independiente, que era el tipo de enseñanza. El tipo de enseñanza es con representaciones múltiples o sin representaciones múltiples. Y que es entonces categórica binaria, porque obviamente hay solo esos dos. Solo tenía un curso, por así decirlo, con la innovación, que era las múltiples representaciones, y otro que era un control, ¿ya? Y la variable dependiente, en este caso, era finalmente la comprensión de, digamos, lo que estaban viendo ellos eran, digamos, la naturaleza de la materia, ¿ya? Y esta variable dependiente, si uno mira aquí, que dice tipo de comprensión conceptual, uno podría pensar de que era categórica ordinal, ¿ya? Porque podemos reconocer que aquí hay como categorías y van ordenadas desde no comprensión hasta, o pasando por comprensiones o, digamos, preconcepciones o concepción alternativa, una mezcla de concepción alternativa con conocimiento científico, hasta llegar a conocimiento científico completo. Entonces tiene un orden, por eso sería entonces una variable categórica ordinal, ¿ya? Pero alguien también podría decir, pero finalmente cada una de estas podría ser una variable, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tengo que comprendieron ya científicamente al final de las clases? Y entonces también podría ser una variable al menos medible, al menos discreta o continua, si digo que va de 0 a 100 como porcentaje, ¿ya? Entonces por eso les digo que el tipo de, o la presentación de la variable va a depender de un poco la investigación, ¿ya? ¿Dudas? Están muy calladitos, están ahí todavía, ¿no? Eh, Eso, la idea es que igual eh, vayamos trabajando esto. Y aquí está el trabajo que ustedes tienen que leer, o tenían que leer, o tienen que estar leyendo, porque a lo mejor por eso están calladitos, ¿eh? Lo están leyendo. Muy bien, lo están leyendo. Eh, y en este trabajo, bueno, aquí nos queda media hora para que ustedes me hagan preguntas o que yo les cuente la historia. La historia yo la cuento porque me parece interesante que de los tres autores de este trabajo, que se llama Improved Learning in a Large Enrollment Physics Class, que significa el mejoramiento del aprendizaje en cursos de física que son universitarios, de gran enrolamiento, que son de muy numerosos, ¿ya? A todo esto, ¿de cuántos son los cursos de ustedes de física? Como 40, Como 40. 45. Los que se echaron el año pasado, que somos muchos, y más los de la actual generación. Ya. Pero imagínate, en este vamos a ver que, por ejemplo, son más de 200 en un mismo curso. Yo cuando hacía clase en la Universidad Andrés Bello de zoología, por ejemplo, tenía en una sección 90 y en otra sección 80. En total eran casi 200 estudiantes. A lo más me los separaban en dos secciones, porque si no, imagínense, me gastaban mucha plata y yo tenía que repetir muchas veces la materia. Entonces, los 200 que entraban o 150 que entraban, más los 20, 30 que reprobaban, me los separaban en dos secciones. Entonces, esas son secciones de gran enrolamiento, más de 100 o cerca de 100. ¿Ya?
Y entonces este es un trabajo que también me gusta mostrarlo porque está publicado en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo científico, ¿cierto? Está la Science, está la Nature, que son como de amplio espectro. También están, bueno, las que son típicas de cada cosa, como la célula, que tienen que ver con cáncer o física, etcétera. Y entonces la historia es que este personaje que está aquí es Carl Beeman, que está vivo y que ganó el premio Nobel de Física el año 2001, hace ya casi 20 años. Es un premio Nobel, o sea, algo de física sabe. Pero Carl Beeman, aparte de ser premio Nobel, es un académico, y que por lo que más yo lo destaco, que se preocupa por el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Ya? Sus estudiantes universitarios, obviamente, él hace clase en la universidad. Y aquí hay una cita de él, dice: cuando comencé a enseñar física, pensé en el tópico y tenía muy claro en mi mente lo que quería enseñar. Entonces se lo expliqué a mis estudiantes para que ellos lo entendieran con la misma claridad que yo. Eso al menos en teoría, ¿ya? Y aquí hay un esquema, una figura de un dibujo que hizo él de cómo reaccionaban los estudiantes a sus brillantes explicaciones, ¿ya? Y él se dio cuenta, solamente de su práctica, de su enseñanza en la universidad, de que parece que no bastaba con que él explicara muy detenidamente y, según él, muy brillantemente. Porque, según él, esta era la reacción de sus estudiantes a sus claras y brillantes explicaciones. Él se daba cuenta que por más que él hiciera, según él, una buena clase explicativa, no más de un 10% de sus estudiantes o menos realmente entendían lo que él estaba explicando. Y aquí hay otra cita que dice: cada vez que hice algún intento serio para determinar lo que mis estudiantes estaban aprendiendo, estaba claro que este enfoque simplemente no funcionaba. O sea, imaginen que él hacía justamente clases de este tipo, con un enrolamiento grande, donde uno habla en un auditorio. Un estudiante ocasional aquí y por allá ha entendido mis explicaciones muy claras e inteligentes, pero la mayoría no estaban comprendiendo en absoluto. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta mostrar este ejemplo. De hecho, es también un estudio o sea, un paper que salió en la Science, donde dice él: la transformación es posible si las universidades realmente se preocupan. Eh, y bueno, es muy interesante porque él se preocupa, y se preocupa tanto que ahora publica y hace investigaciones sobre cómo enseñar física de mejor forma. Entonces, es un ejemplo de un premio Nobel que, aparte de hacer física, hoy en día también eh, tiene una actividad de didacta de la física, aunque sea a nivel universitario, pero finalmente él publica y él investiga también cómo enseñar mejor para lograr mejores aprendizajes. De hecho, que hay otra cita notable de él que dice: existe una industria completa que se dedica a medir cuán importantes son mis investigaciones, y con factores de impacto de mis papers y así. Sin embargo, nunca he colectado datos, o nunca he sabido de que se colecten datos de cómo yo enseño. ¿Mm? Entonces, bueno, es muy interesante que Carl Billman, junto con estos otros colegas, que uno de ellos o dos son didactas, por así decirlo, o profesores que han hecho investigación en didáctica, se preocupan de justamente cómo es la enseñanza, aunque sea en la universidad, en lo que ellos hacen, que es la física, ¿ya? Eh, por aquí había otra cita citable. Eh, Parece que no la puse. Ah, sí, esto es, po. Durante muchos años, este fracaso de mis estudiantes produjo frustración en mí, y me percaté que esto también le sucedía a otros colegas. A pesar de esto, siempre llegaban nuevos estudiantes de posgrado a trabajar a mi laboratorio, y me daba cuenta que no sabían nada de lo que yo les había enseñado. Eso también me pasó a mí. Bueno, cuando yo hacía clases a Andrés Bello, también me daba cuenta de que yo le enseñaba zoología, y después, cuando hacían el curso de ecología conmigo, me daba cuenta que
algunos no sabían lo que era una especie. Se supone que cosas que le había enseñado no las sabían. Me sentí muy identificado cuando leí estos papers de Carl Billman. Y, o peor aún, a menudo parecía que no entendían siquiera lo que era la física. Sin embargo, después de pocos años trabajando en mi laboratorio y con otros estudiantes, se transformaban en físicos expertos, genuinos colegas, y empecé a tratar de estudiar cómo aprenden las personas. Entonces, finalmente, él, con su experiencia de formador, ya sea de pregrado y posgrado, se dio cuenta que algo pasaba en el posgrado, los estudiantes aprendían, en el pregrado no aprendían. ¿Qué pasará? ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? ¿Por qué se da cuenta que hacía un curso de pregrado y parece que no aprendían nada? Y después cuando, no sé, pues llegan a hacer una tesis con él, o estaban en el estudiando posgrado y hacían curso de posgrado con él, eh, sí aprendían. Y finalmente le encuentro que se convertían en colegas de él. Están ahí todavía, ¿no? No hay nadie. Qué triste. El aprender haciendo puede ser. El Quizás aprender, porque el aprender en las haciendo. clases de pregrado eran como muy numerosas y no era como tan participativo. Entonces ya en un laboratorio uno tiene una relación más afín y aprende haciendo las cosas. Claro. Es una de las posibles, ciertas variables, posibles cosas que puede estar afectando. Generalmente estos cursos que son así súper amplios también tienen pasos prácticos y laboratorios. De hecho, ustedes también, pues. Pero bueno, ustedes no tienen esto de tener tan grandes. Finalmente, igual la parte teórica o la parte conceptual, si se aprende así, es más difícil. Bueno, eso, entonces, esto es lo que deberían ustedes realizar y entonces yo quedo ahora disponible para preguntas, consultas, si necesitan que les explique algo más. La idea es que reconozcan 4 aspectos de la investigación cuantitativa en este estudio, ¿cierto? De lo que hemos revisado, por qué es cuantitativo. A lo mejor alguien puede tener la duda que sea cuantitativo y no cualitativo. Pero lo importante ahí es finalmente que ustedes reconozcan esos aspectos propios en el artículo. ¿Cuál es la justificación del estudio? Que estuvimos revisando de que cuando uno hace una introducción debería justificar, decir por qué es importante, por qué eh, por qué se necesita esa investigación. Eh, reconocer o generar la pregunta de investigación, de repente no está explícita, está por ahí, pero no está así con signo de interrogación. La idea es que ustedes puedan generarla o reconocerla y amonolarla. La idea es que sea clara, que incluya las variables, que no se responda con un sí o un no. Ahí le estoy dando algunas pistas de cómo debería ser una buena pregunta. Que reconozcan la hipótesis, si es que hay. Si es que no está y ustedes creen que debe ir, la hacen. El tipo de estudio, nuevamente, si es que es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y asociado a eso el diseño, ¿ya? Nuevamente también si son experimentales o no experimentales, y dentro de los no experimentales si son transaccionales o longitudinales. Se identifican las variables y se clasifican según su función, lo que acabamos de ver, si son independientes o dependientes, esa es la función. Y esto es un bonus, porque hasta ahí tienen 18 puntos y el bonus sería reconocer alguna debilidad de la investigación y proponga cómo mejorarla, ¿ya? Porque aunque lo haya hecho Carl Billman y haya salido en la Science, tiene un par de pifias en el estudio, ¿ya? Así que no se preocupen si alguien le encuentra pifia en su trabajo de título, sepan que paper en la Science y hechos por premios Nobel tienen pifias. Bueno, a lo mejor no pifias, pero cosas que se pudieron haber hecho mejor o se podrían haber mejorado. ¿Ya? Eso, ahí está el resumen, ahí están algunas tablas que salen. Yo estoy disponible para que me hagan consultas. Eso, ¿ya? Nos quedan todavía 20 minutos y de aquí a mañana, si están también muy
complicados, podemos parte de la clase de mañana también tocarla para las últimas dudas, porque yo le abrí un buzoncito para que lo entreguen durante todo el día de mañana, hasta la tarde-noche, creo que hasta las 10. Eso, no sé si quieren hacer alguna consulta. Profe, Dígame. ¿de cuántas personas pueden ser el taller? El taller máximo 3, mínimo 1. Ya, bacán. Ya, bacán, gracias. Ya. Eso. Profe, entonces mañana sí lo podemos hacer preguntas y la entrega sería como máximo las 12, no sé, ¿De dígame la usted. noche, dice usted? Es que por eso le pregunto, porque la clase Eh, es yo no hasta sé si las usted cuando 3:40. cuando uno crea un buzoncito, ¿ven ahí hasta cuándo se Ah, puede? sí, Sí, pero creo que le puse las 12 o las 10 de la noche, una cosa así. O sea, mañana todo el día. ya. ¿Mm? Gracias. Ya. Ahora, si no leyeron nada, pero tienen alguna duda de lo que le estoy pidiendo, por ejemplo, si siguen teniendo dudas sobre el tipo de estudio, diseño, pregúntenme, pues si para eso estoy aquí. No me voy a almorzar. Bueno, de hecho, tengo que ir a hacer el almuerzo, así que no. eh, Así que estoy disponible para que me hagan consultas de cualquier cosa de las que hayamos visto. ¿Mm? Y si no tienen consultas, eh, eso. Bien, Camila, si tienen fe, Camila. Bien, Camila. Bien, bien, bien. Lo único que le falta es leer el paper. Bueno, ahí están los aspectos que se van a tomar en cuenta, los indicadores. Y aquí está el resumen. No sé, pues si les interesa ahí, también lo podemos ver ahora. Como les decía, imagínense. Compararon dos grupos, dos clases, una de 267 y otra de 271. Imagínense el tamaño de la clase, el tamaño de esos auditorios. ¿Ya? Entonces, como que aquí hubieran dos paralelos de 260 a cada uno. ¿Ya? Y a uno entonces se le aplicó una cierta forma de enseñar y a otro se le aplicó otra forma específica de enseñar. O se le mantuvo la misma, que era justamente así como hablando, eh, charlas magistrales. Ahora, ojo, porque si ustedes leen bien el artículo, se van a dar cuenta que esto fue una intervención dentro del curso para un contenido específico. O sea, duró como 2 semanas. O sea, las clases que hubo esas 2 semanas fueron de una forma en un paralelo y de otra forma, o siguieron siendo tradicionales en el otro paralelo. Entonces, no es que haya sido todo el curso de una forma y todo el otro curso de otra. Fue solo una intervención para un contenido específico de un par de semanas. Eso. ¿No? ¿Ninguna duda? Eso es, entonces. Ya, pues si no hay duda, entonces, pues lo podemos dejar hasta aquí también si quieren. Yo por lo menos voy a dejar de grabar, si no hay más dudas. Y